El patio de Magdalena Cisneros medía apenas 20 metros de largo, rodeado de adobe gris que el tiempo había descascarado como piel muerta. Era octubre de 1962, 32 años después de que la Revolución Mexicana arrasara con el norte de Durango, y el pueblo de San Emigdio seguía viviendo como si el mundo se hubiera detenido en las trincheras. Magdalena tenía 53 años. La piel de su cuello colgaba floja, marcada por cicatrices de viruela que había contraído siendo niña. Sus manos eran nódulos de hueso y vena, agrietadas por décadas de lavar ropa en el río y trabajar la tierra. Hacía 23 años que su marido, Aurelio, había desaparecido durante la última ofensiva villista que pasó por la región. No había cuerpo, no había carta. Solo el silencio que las viudas aprendían a llevar como una cruz. Vivía sola en la casa que su padre había construido en 1889, cuando San Emigdio era todavía un pueblo de esperanza, antes de que la sangre lo bautizara de otra manera. La casa era modesta: 2 cuartos, una cocina de leña, un patio donde antes crecían árboles de durazno. Ahora solo quedaba tierra dura, polvo blanco que se pegaba a todo, y el pozo que ya no tenía agua. Ese martes por la mañana, Magdalena fue al patio para cavar un hoyo donde plantar maguey. Su vecina, doña Esperanza, le había dicho que el maguey crecía sin agua y que podía vender las pencas al pueblo de al lado. Necesitaba dinero, siempre necesitaba dinero. Había cavado apenas medio metro cuando la pala golpeó algo que no era piedra. El sonido fue diferente, sordo, metálico bajo el polvo. Magdalena se detuvo. Tenía 72 años de vida y sabía reconocer los sonidos de la tierra. Dejó caer la pala y se arrodilló apartando la tierra con las manos. Sus dedos encontraron herrumbre, óxido grueso que se desmenuzaba como escama de serpiente antigua. Era una campana, no pequeña. Cuando logró desenterrar lo suficiente para verla, comprendió que medía casi 1 metro de altura. El metal estaba corrido por la oxidación, negro y rojo en manchas irregulares, como si llevara décadas bajo tierra. Había una argolla en la parte superior también oxidada. El óxido caía en polvo naranja sobre sus manos. Magdalena se sentó en el polvo, mirando fijamente la campana. Su corazón latía de una manera que no reconocía. No era miedo exactamente, era algo más antiguo, algo que vivía en el fondo del pecho y que las viudas conocían pero nunca nombraban. Se pasó las manos por la cara, dejando líneas de óxido en sus mejillas. Luego se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pala, y fue al pozo. Llenó un balde de agua turbia, volvió al hoyo y comenzó a verter agua lentamente sobre la campana, frotándola con un trapo viejo que había traído. El óxido salía en volutas naranja, como sangre en agua. Tardó 2 horas en limpiar lo suficiente para ver el interior de la campana. En el fondo, grabado con letras irregulares, había una fecha, 1847, y un nombre, San Emigdio del Espíritu Santo. Magdalena leyó las palabras 3 veces. Su boca se movía sin sonido. Había nacido en San Emigdio, había muerto gente que amaba en San Emigdio, pero no recordaba ninguna campana. No recordaba que existiera esta campana. El sol estaba alto. El pueblo entero estaría en las casas escapando del calor. Pero Magdalena sabía que el trabajo se veía, el trabajo se escuchaba. Y una viuda excavando en su patio, desenterrando algo grande y metálico, era noticia que viajaba más rápido que el viento. Oyó pasos en la calle. Don Álvaro, el carnicero, pasaba por el callejón que corría junto a su propiedad. Era un hombre de 60 años, ancho de espalda, con cicatrices en los brazos de toda una vida degollando animales. Se detuvo al verla. «Magdalena, ¿qué haces aquí en medio de este calor?» Ella no respondió de inmediato. Miró la campana, luego miró a Álvaro. «Encontré algo», dijo. Álvaro entró al patio sin esperar invitación. Era costumbre en los pueblos pequeños. La privacidad era un lujo que los pobres no podían permitirse. Se acercó a la campana, se agachó, tocó el metal. «Virgen Santa», susurró. «¿De dónde salió esto?» «Del patio. Estaba enterrada».
Álvaro corrió sus dedos sobre la fecha grabada. Su expresión cambió. Algo cerró en su cara, como una puerta. 1847, leyó en voz baja. Eso es de antes de la guerra. ¿Qué guerra?, preguntó Magdalena. Álvaro se levantó lentamente. No la miró. La guerra de México con los americanos. Cuando vinieron del norte y saquearon todo, mi abuelo me contó. Se detuvo. Volvió a mirar la campana como si fuera un cadáver. Mi abuelo dijo que esa campana desapareció de la iglesia. Hace más de 100 años, nadie sabía dónde estaba. Magdalena sintió frío a pesar del calor. ¿Por qué iba a estar aquí? No sé, dijo Álvaro, y había algo en su voz que sonaba a mentira. Pero no deberías. No deberías dejarla a la vista. Va a traer preguntas. Ya estás aquí haciendo preguntas. Álvaro la miró entonces. Sus ojos eran grises, claros, sin calidez. En ellos Magdalena vio algo que había visto muchas veces en la cara de los hombres de los pueblos pequeños. Miedo disfrazado de autoridad. Voy a irme, dijo. Pero Magdalena, escúchame. Esa campana. Entiérrala de nuevo. O vende la casa. O haz algo. Pero no la dejes aquí. Se fue sin esperar respuesta, caminando rápido hacia el mercado. Magdalena se quedó sola con la campana. El sol proyectaba su sombra en el patio, una sombra redonda y profunda, como un pozo. Extendió la mano y tocó el metal. Estaba caliente. O tal vez era su mano la que estaba fría. Esa noche, sentada en su cocina comiendo un caldo de verduras, Magdalena oyó voces en la calle, voces de hombres. Estaban cerca de su casa, hablando en susurros que se colaban por las grietas de la puerta. Se levantó y miró por una rendija. En la penumbra del atardecer, vio a 5 hombres de pie junto a su patio. Reconoció a 3, don Álvaro, don Crescencio, que era el presidente municipal, y el padre Tomás de la iglesia. Los otros 2 eran forasteros, hombres bien vestidos, con sombreros que no eran los sombreros de los pueblos pobres. Estaban mirando el hoyo, mirando donde estaba la campana, que ella había vuelto a cubrir parcialmente con tierra para evitar que se viera. El padre Tomás hablaba en voz baja, pero Magdalena logró escuchar fragmentos. No se puede permitir que se sepa. Demasiadas preguntas. La iglesia ya sufrió bastante. Uno de los forasteros respondió. Su acento no era de Durango. ¿Qué tan profundo está? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No sé, respondió Álvaro. La viuda tampoco lo sabe. La encontró hoy mismo. ¿Y qué va a hacer ella?, preguntó el segundo forastero. Hubo un silencio. Magdalena sintió que ese silencio contenía un significado que no comprendía completamente, pero cuya sombra sí reconocía. No sé, respondió Crescencio. Magdalena es una mujer quieta, no causa problemas, pero si alguien en el pueblo descubre que tiene una campana de 1847 en su patio... Las campanas no se entierran solos, dijo el primer forastero. Alguien la puso ahí, alguien la escondió. Eso fue hace más de 100 años, dijo el padre Tomás. Los hombres que lo hicieron están muertos. Este es un asunto del pasado. El pasado nunca está muerto en México, respondió el forastero. El pasado es como una espina. Sigue ahí, bajo la piel, infectándose. Los hombres se fueron después de eso. Magdalena los vio desaparecer en la oscuridad, en dirección al hotel donde los viajeros se alojaban. Se quedó de pie en la penumbra de su cocina, con las manos temblando ligeramente. Algo había comenzado. No sabía qué, pero lo sentía con la claridad que solo los sobrevivientes conocen. El momento justo antes de que todo cambie. Esa noche, Magdalena no durmió. Se sentó en el patio junto a la campana cubierta, escuchando los sonidos del pueblo dormido, los ladridos de los perros, el viento en los árboles lejanos, el crujido de las casas en la noche fría, y, aunque no lo sabía aún, la campana comenzaba a sonar en el silencio, no con sonido, sino con presencia, como si toda la historia que contenía estuviera despertando después de más de 100 años de sueño. Capítulo 2. Las preguntas. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Magdalena escuchó una voz que la llamaba desde la calle. «¡Magdalena! ¡Abre!». Era doña Esperanza, su vecina.
Había algo en su tono que no era urgencia normal, era algo más turbio, algo como la emoción de alguien que ha estado esperando una excusa para cotillear. Magdalena abrió la puerta. Esperanza estaba de pie en el umbral, cubierta con su rebozo gris, sus ojos pequeños y brillantes como los de una ave. —¿Es verdad? —preguntó sin preámbulos. —¿Encontraste una campana? ¿Dónde lo oíste? Don Álvaro se lo dijo a su esposa, y ella se lo dijo a la mía, y la mía vino a decírmelo hace una hora. Magdalena, hay gente en el pueblo diciendo que es la campana de 1847, la que desapareció. Magdalena no respondió. Se quedó en la puerta, sin invitar a Esperanza a pasar. —¿Es verdad? —insistió Esperanza. —Sí. —Virgen Santa. ¿Cómo llegó a tu patio? —No sé. Esperanza entrecerró los ojos. —¿Y qué vas a hacer? —No sé. Esperanza apretó los labios. Era claro que estaba decepcionada por la falta de dramatismo en las respuestas de Magdalena. Hay hombres en el pueblo preguntando sobre ella. Forasteros. Dicen que son historiadores o algo así, que vienen del estado capital, quieren hablar contigo. ¿Quién me lo dijo? Crescencio. Pasó por mi casa hace poco. Dice que esos hombres van a venir a verte hoy. Dice que debo advertirte para que prepares café. Esperanza se fue poco después, claramente insatisfecha, porque Magdalena no le había dado más información. Pero Magdalena no tenía más información que dar, solo tenía preguntas, y todas ellas se ramificaban en más preguntas, como grietas en adobe mojado. A las 9 de la mañana, los dos forasteros que había visto la noche anterior llegaron a su puerta. Llevaban portafolios de cuero, lentes y ropa que no había sido tocada por el polvo de un pueblo pequeño. El más mayor tenía cabello blanco y una barba cuidada. Se presentó como licenciado Arturo Vázquez, historiador oficial del estado de Durango. El otro, más joven, era un fotógrafo llamado Miguel Rojas. Magdalena los invitó a entrar, no porque quisiera, sino porque negarse habría sido un acto de rebeldía que los pueblos pequeños no permitían a las viudas pobres. El licenciado Vázquez examinó la campana con la concentración de un sacerdote frente a una reliquia. Pasó sus dedos sobre la fecha, leyó el nombre grabado, suspiró. «Es auténtica», dijo, como si hubiera dudado. «Es definitivamente de 1847. Mire el trabajo del grabado. Eso se hacía así solo a mediados del siglo XIX. Después los métodos cambiaron. Miguel comenzó a tomar fotografías. Clic, clic, clic. La campana desde ángulos diferentes. El hoyo donde había estado. Magdalena de pie junto a ella sin sonreír. «Señora Cisneros», dijo el licenciado, «¿cuándo encontró esta campana?» «Ayer, en la mañana». «¿A qué profundidad estaba?» «Medio metro aproximadamente». El licenciado se agachó en el hoyo y metió su mano midiendo con los dedos. «Medio metro, sí. Eso significa que fue enterrada hace bastante tiempo. Si hubiera sido enterrada recientemente, el terreno sería más blando. Este suelo está compactado. Esto lleva años, décadas probablemente». «¿Cuándo desapareció la campana?», preguntó Magdalena. El licenciado se levantó, quitándose el polvo de las rodillas. «En 1847, durante la Guerra de Intervención norteamericana, había soldados estadounidenses saqueando pueblos. La campana desapareció de la iglesia de San Emigdio. Hay documentos. El párroco de entonces escribió cartas al obispo pidiendo ayuda. Nunca fue encontrada. Se asumió que los americanos se la habían llevado, como se llevaban todo, pero estaba aquí», dijo Magdalena señalando el patio. «En mi propiedad». «Exactamente», respondió el licenciado, y había algo en su expresión que no era completamente transparente, lo cual plantea una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué una viuda pobre de San Emigdio tendría escondida una campana de iglesia de 1847? El silencio que siguió fue denso. Magdalena sintió los ojos de ambos hombres sobre ella como un peso. «Yo no la escondí», dijo. «Estaba aquí cuando heredé la casa de mi padre. Su padre era propietario de esta casa desde 1889, y él no mencionó nunca nada sobre la campana».
Nunca. El licenciado intercambió una mirada con Miguel. ¿Cuál era el nombre de su padre?, preguntó. Joaquín Cisneros López. El licenciado sacó un cuaderno de su portafolios y escribió el nombre. ¿Y su abuelo? No lo conocí, murió antes de que yo naciera. ¿Su nombre? También Joaquín. Joaquín Cisneros García. El licenciado escribió en silencio durante 1 minuto. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más cautelosa. Señora, tengo que ser honesto con usted. El Joaquín Cisneros García, que vivía en San Emigdio en 1847, fue un hombre importante. Era el mayordomo de la hacienda. Trabajaba para los Mejía, que eran los terratenientes principales de la región. Cuando los americanos vinieron, la hacienda fue saqueada. Según los registros que hemos encontrado, Joaquín Cisneros estuvo presente durante el saqueo. Algunos documentos sugieren que ayudó a esconder cosas, valores, documentos, cosas que los americanos buscaban. Magdalena sintió que algo dentro de ella se desmoronaba lentamente, como adobe mojado. ¿Qué me está diciendo? Estoy diciendo que es posible que su abuelo haya escondido esta campana, deliberadamente, quizás para salvarla de los americanos, quizás por otras razones, pero no por accidente. Miguel seguía tomando fotografías, clic, clic, clic. Era como si la verdad tuviera que ser documentada, capturada en film, para poder existir de manera oficial. ¿Qué pasará con la campana?, preguntó Magdalena. Eso tenemos que conversarlo, respondió el licenciado. Técnicamente es propiedad de la iglesia. Fue robada hace más de 100 años, así que sigue siendo robada. Pero también está en su propiedad desde hace más de 70 años, probablemente. Eso complica las cosas legalmente. ¿Va a llevársela? El licenciado cerró su cuaderno. Por ahora no. Voy a reportar esto al obispado y al gobierno estatal. Va a haber un proceso, puede tomar tiempo, meses, tal vez años. Mientras tanto, sugiero que mantenga la campana aquí. No la mueva. No hable demasiado sobre ella. Estos asuntos históricos pueden generar interés que no siempre es benéfico. Después de que se fueron, Magdalena se quedó sola en su patio. El sol estaba alto. El polvo flotaba en el aire como insectos invisibles, y la campana seguía ahí, como un secreto que había estado dormido durante más de 1 siglo y ahora estaba despertando. Esa noche, el pueblo entero sabía sobre la campana. No era el tipo de noticia que se difundía lentamente, era el tipo de noticia que explotaba como pólvora, que viajaba de boca en boca, que se transformaba en el camino. Para cuando llegó la tarde, la historia ya había adquirido dimensiones que Magdalena no reconocía. Según algunos, la campana estaba maldita. Había traído mala suerte a su casa durante toda su vida. Por eso no tenía hijos. Por eso su marido había desaparecido. Según otros, la campana había sido robada a los americanos por su abuelo en un acto de heroísmo revolucionario. Era una reliquia, un tesoro. Un tercero rumor decía que la campana era una bomba, que los americanos la habían dejado ahí de propósito, esperando que explotara décadas después, cuando nadie la esperara. Magdalena escuchó todas estas versiones a través de las grietas de su puerta, cuando la gente pasaba por la calle y hablaba sin bajar la voz. Estaban hablando de su casa, de su patio, de sus secretos y los secretos de su familia. A las 10 de la noche, alguien golpeó su puerta con fuerza. Era el padre Tomás. Tenía 75 años, pero sus ojos seguían siendo agudos, casi crueles en su inteligencia. Era el sacerdote de San Emigdio desde hacía 40 años, y había enterrado a más gente de la que la mayoría de los hombres veía en toda su vida. «Necesito hablar contigo», dijo, sin saludar. Se sentaron en la cocina. Magdalena sirvió café. El padre Tomás lo bebió en silencio durante 1 minuto. «La campana», comenzó, «fue escondida por tu abuelo, Joaquín. Lo sé porque lo recuerdo. Yo era un joven seminarista entonces. Estaba aquí durante la guerra. Tu abuelo vino a la iglesia la noche que los americanos la saquearon. Pidió permiso para llevarse la campana. El párroco de entonces, don Silvio, se lo permitió. Dijo que era mejor salvarla que dejarla que los americanos la fundieran. ¿Por qué no lo dijo nadie? Porque era un secreto que no debería ser contado. Porque los secretos de los pueblos pequeños son las cosas que mantienen a los pueblos pequeños vivos.
Si todo se supiese, si cada acción tuviera consecuencias públicas, nadie sería capaz de actuar. El padre Tomás bebió más café. Tu abuelo murió sin decirle a nadie dónde había puesto la campana. Tu padre tampoco supo. O tal vez supo, pero decidió no preguntar. Es el tipo de cosa que pasa en las familias. El conocimiento muere con el silencio. ¿Por qué me está contando esto? Porque ahora que los historiadores están aquí, las cosas van a cambiar. Van a hacer preguntas. Van a buscar documentos. Van a querer entender todo. Y cuando entienden, muchas veces destruyen. El padre Tomás dejó la taza sobre la mesa. Hay una alternativa, dijo. La campana podría desaparecer de nuevo, antes de que los historiadores tengan tiempo de hacer mucho. Podría ser trasladada a un lugar seguro, un lugar donde permanezca preservada, pero fuera del alcance de quienes quieren hacer política con ella. ¿Quién querría hacer eso? Muchas personas. El gobierno quiere historias que glorifiquen el pasado nacional. Los historiadores quieren descubrimientos que les den fama. Los periodistas quieren escándalos. La iglesia quiere recuperar sus posesiones. Todos quieren algo de esa campana. Lo único que importa es que nadie quiere lo que es mejor para ti. Magdalena se dio cuenta de que estaba temblando. ¿Qué es lo mejor para mí? Que la campana desaparezca, que vuelva a estar enterrada o que sea quemada, o que sea arrojada al río. Que dejes de ser el centro de atención de gente que no tiene buenas intenciones. El padre Tomás se levantó. Piénsalo, dijo. Todavía hay tiempo, pero no mucho. Se fue dejando un silencio que parecía físico, como si lo hubiera dejado caer sobre la mesa junto con la taza vacía. Magdalena se quedó sola, mirando hacia la ventana abierta, hacia el patio donde la campana seguía enterrada, esperando. Capítulo 3. La campana suena. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que Magdalena vivía como si la campana fuera una criatura viva en su patio, respirando, moviéndose, atrayendo atención de manera invisible. Los historiadores volvieron 3 veces. Tomaron más fotografías, hicieron mediciones, recolectaron muestras del óxido. Hablaron con el licenciado Vázquez sobre traer a especialistas de la capital del estado para hacer un análisis completo del metal. El padre Tomás volvió una noche más y le ofreció dinero. 2,000 pesos. Era más dinero del que Magdalena había visto en su vida, suficiente para vivir 2 años sin trabajar. El sacerdote no explicó de dónde venía. Solo dijo que era para que desapareciera, para que la campana simplemente no existiera más. Magdalena rechazó el dinero. No sabía por qué. Quizás porque aceptarlo sentiría como venderse. Quizás porque algo en ella, después de 53 años de silencio y obediencia, quería saber qué era lo que estaban ocultando todos. Qué era lo que hacía que hombres poderosos como el padre Tomás viniera a su casa de noche, ofreciendo dinero en la oscuridad. El pueblo se dividió. Había una facción que creía que la campana era un tesoro que debería ser preservado en un museo. Esto incluía al licenciado Vázquez y a algunos jóvenes del pueblo que querían que San Emigdio fuera importante, que fuera parte de la historia oficial de México. Había otra facción que pensaba que la campana traería mala suerte, que debería ser destruida o devuelta a la iglesia. Esto incluía al padre Tomás y a los hombres más antiguos, los que habían vivido lo suficiente para saber que la historia es peligrosa. Y luego estaba Magdalena, que no pertenecía a ninguna facción, que solo tenía una campana en su patio y un silencio que se estaba volviendo cada vez más imposible de mantener. A mediados de noviembre sucedió algo que cambió todo. Hubo un accidente en la mina. Las minas de plata que rodeaban San Emigdio eran propiedad de un hombre llamado Don Heriberto Ríos, que vivía en la capital del estado, pero visitaba el pueblo ocasionalmente para supervisar sus inversiones. En la mina, un derrumbe mató a 17 hombres. Fue uno de los peores accidentes que el pueblo había visto en años. Los enterraron a todos en el cementerio de San Emigdio. Era un cementerio pequeño, apretado, donde los muertos se tocaban unos a otros bajo tierra como lo hacían en vida. Fue durante la misa de difuntos cuando sucedió.
Magdalena no sabía exactamente cómo pasó. Estaba de pie al fondo de la iglesia, como era su costumbre, en el lugar donde las viudas pobres se quedaban para no verse a sí mismas en los reflejos de los vidrios. El padre Tomás estaba en el altar cantando los salmos, su voz vieja pero aún fuerte, cuando algo pasó. Fue como si la iglesia misma respirara. La gente comenzó a notar que algo era diferente. El aire se había vuelto más denso, como si hubiera presión acumulada en las vigas de la iglesia, en el campanario que estaba vacío desde 1847. Y entonces, alguien, Magdalena nunca supo quién exactamente, gritó: «¡La campana! ¡Va a sonar la campana!». No había campana en el campanario. Había estado vacío durante más de 100 años, pero en ese momento, mientras el padre Tomás seguía cantando, indiferente o quizás deliberadamente ignorante de lo que estaba sucediendo, Magdalena escuchó un sonido. Era bajo, sordo, como si viniera de muy lejos, desde bajo tierra. Era el sonido de algo de metal moviéndose, de algo que se negaba a estar quieto. La iglesia entera pareció paralizarse. El padre Tomás dejó de cantar. Los asistentes se dieron la vuelta, buscando la fuente del sonido. Y entonces lo escucharon todos, un sonido de campana, resonante y profundo, que parecía venir desde las entrañas de la tierra. La gente comenzó a gritar. Algunos se arrodillaban, creyendo que era un milagro. Otros corrían hacia la puerta. El caos estalló en el interior del templo de una manera que Magdalena nunca había visto en una iglesia. El padre Tomás estaba de pie en el altar, su cara blanca, sus labios moviéndose sin hacer sonido. El sonido continuó durante quizás 30 segundos. Luego se desvaneció lentamente, como si algo profundo en la tierra se estuviera hundiendo de nuevo hacia el sueño. La iglesia quedó en silencio, un silencio más profundo que el silencio normal, porque era un silencio después del ruido imposible. Magdalena no se movió. Se quedó de pie escuchando su propio corazón, sabiendo con la certeza que solo da la verdad que lo que acababa de escuchar no había sido imaginación. Fue real, fue físico, fue la campana. No tenía explicación, pero era real. Esa noche el pueblo entero estaba en las calles. Las historias ya estaban tomando forma, multiplicándose, transformándose. Algunos decían que había sido un terremoto, otros que había sido una manifestación divina, otros que el sonido provenía del campanario y que la campana de la iglesia había tomado vida. Pero Magdalena sabía la verdad, sabía exactamente de dónde había venido ese sonido. Había venido de su patio, de la campana que estaba enterrada bajo 2 metros de tierra. De alguna manera, todo lo que había estado sucediendo, el descubrimiento, las preguntas, el dinero del padre Tomás, la muerte en la mina, todo había despertado esa campana de una manera que no comprendía. Se quedó en su casa esa noche, no durmiendo, mirando hacia la ventana, hacia la oscuridad donde estaba el patio. Y en esa oscuridad, Magdalena escuchó algo más. Escuchó voces, voces que no eran completamente audibles pero que eran reales, voces que susurraban desde bajo tierra, como si los muertos enterrados en las minas tuvieran algo que decir y estuvieran usando la campana como su voz. A las 3 de la mañana, alguien golpeó su puerta. Cuando abrió encontró al licenciado Vázquez. Su ropa estaba sucia. Tenía la expresión de un hombre que acababa de ver algo que no podía explicar. «Necesitamos hacer algo con la campana», dijo sin preámbulos. «Hoy mismo». Magdalena lo hizo pasar. «¿Qué fue ese sonido?», preguntó. «No sé», respondió Vázquez. «He estado estudiando la historia local durante años. Nunca he escuchado nada como eso, pero sé que está conectado con la campana. Sé que las vibraciones en la tierra, que la campana de alguna manera fue resonante». Se dejó caer en una silla de la cocina de Magdalena, como si le faltaran fuerzas. «He estado pensando en la posición de la campana», continuó, «en que fue enterrada bajo esta casa específica. Tu abuelo la puso aquí por una razón, Magdalena. No fue porque necesitaba esconderla. Fue porque esta tierra tiene significado». «¿Qué significado?». «No sé aún, pero voy a encontrarlo. Necesito llevar la campana a la capital. Necesito que expertos la estudien, porque lo que pasó en la iglesia,
Eso no fue un fenómeno natural, fue algo deliberado. Fue la campana llamando, llamando a través de la tierra. Magdalena sintió frío. ¿Llamando a quién? Vázquez no respondió. Solo se quedó mirando su café intacto, como si las respuestas estuvieran en las tazas vacías, en los espacios entre las cosas. Alrededor de las 5 de la mañana, antes de que el pueblo despertara completamente, Vázquez y Miguel, que había aparecido sin explicación, como si hubiera estado esperando afuera, comenzaron a excavar alrededor de la campana. Magdalena les ayudó, aunque no estaba segura de por qué. Quizás porque algo en ella necesitaba que esto terminara, que la campana saliera de su patio, que el silencio volviera. Cavaron durante 2 horas. La campana, cuando fue finalmente liberada de la tierra, pesaba más de lo que Magdalena había imaginado. Los 3 tuvieron que trabajar juntos para levantarla, con tablones como palancas, sus músculos temblando con el esfuerzo. Mientras la levantaban, el sol estaba saliendo. Los primeros rayos de luz tocaron la campana, y por un momento, Magdalena vio algo grabado en el metal que no había visto antes. No eran fechas ni nombres, eran símbolos. Símbolos que parecían estar resumando sangre en la luz del amanecer. No eran símbolos reales. Lo supo en el momento. Era su mente, cansada, asustada, interpretando óxido como significado. Pero por un momento, solo un momento, fue real. Fue absolutamente real. Capítulo 4. El silencio. Después Vázquez y Miguel se llevaron la campana en un carromato tirado por 2 caballos. Fue al amanecer, cuando apenas había gente en las calles. Pero el pueblo supo de todas maneras. Los pueblos pequeños siempre saben. Son organismos de percepción, donde cada cambio es sentido por todos simultáneamente. Magdalena pasó los días siguientes limpiando su patio. Llenó el hoyo con tierra, plantó maguey como había planeado originalmente. Trató de que todo volviera a ser como había sido antes, pero nada volvía a ser como había sido. El silencio había cambiado. Era más pesado, más presente, como si la campana incluso continuara vibrando bajo la tierra, invisiblemente conectada a todo. Pasaron semanas, luego meses. La historia de la campana comenzó a desvanecerse, como sucedía con todas las historias en los pueblos pequeños. Nuevos escándalos surgieron, nuevas tragedias reemplazaron la antigua. Pero en la capital del estado, Magdalena se enteró a través de cartas que le escribía el licenciado Vázquez. La campana había causado una revolución silenciosa. El análisis del metal mostró que contenía componentes inusuales: cobre, estaño, plata, los materiales normales, pero también trazas de algo más, algo que los científicos no podían identificar completamente. Algo que hacía que el metal vibrara en resonancias que no eran matemáticamente predecibles. Más importante aún, cuando los historiadores comenzaron a investigar más profundamente, descubrieron una verdad que había estado enterrada durante más de 100 años. La campana no había sido hecha en México, había sido forjada en España, en el siglo XVI. Había sido traída a Nueva España por misioneros jesuitas y había sido usada para marcar un acontecimiento específico: la construcción de la misión original que habría precedido a la iglesia de San Emigdio. Pero aquí es donde la historia se volvía complicada. La misión original no había sido un lugar de fe, había sido un lugar de esclitud. Los jesuitas, según los documentos que Vázquez finalmente encontró en los archivos eclesiásticos, habían mantenido una plantación en la región, habían esclavizado a los indígenas locales. Y cuando la campana fue comprada, fue para marcar cada inicio de la jornada de trabajo. Cada sonido de la campana era un latigazo invisible, llamando a hombres y mujeres a trabajar hasta la muerte. Cuando la misión fue abandonada, por razones que nunca quedaron completamente claras, la campana fue trasladada a la iglesia que la reemplazó. Y cuando la guerra con los americanos llegó, cuando todo se derrumbó, el abuelo de Magdalena la enterró, quizás sabiendo su historia, quizás queriendo que ese sonido nunca volviera a escucharse sobre la tierra. Magdalena no supo todas estas cosas de inmediato. Vázquez le escribía, compartiendo fragmentos de la investigación.
como si considerara que ella tenía derecho a saber la verdad de lo que había desenterrado. 5 meses después del día que la campana fue llevada de su patio, Vázquez vino a San Emigdio. Era un viaje largo desde la capital, y parecía haberle costado mucho. Estaba más delgado. Tenía una expresión que Magdalena reconoció porque la había visto en los ojos de los hombres que sobrevivieron a la revolución. La expresión de alguien que había visto una verdad que no se puede desver, que no se puede llevar atrás a la ignorancia. Se sentaron en el patio de Magdalena, donde ya habían crecido varios brotes de maguey. «La campana», dijo Vázquez, «ha sido donada al Museo Nacional. El gobierno quiere que sea un símbolo de resistencia. Dicen que tu abuelo la escondió como un acto de preservación mexicana contra la invasión extranjera». «¿Es eso cierto?», preguntó Magdalena. Vázquez miró hacia el maguey que estaba creciendo. «Quizás, o quizás tu abuelo simplemente no quería que ese sonido continuara. Quizás prefería el silencio». Se quedó callado un rato. «Hay algo más que deberías saber», continuó. «Después de que la campana fue llevada a la capital, comenzamos a investigar más profundamente. Fuimos a las ruinas de la misión original. Excavamos. Encontramos huesos, cientos de ellos, enterrados bajo la tierra donde la campana había estado originalmente, antes de que fuera trasladada a la iglesia». Magdalena sintió que algo en su pecho se estrechaba. ¿Quiénes eran? Esclavos, indígenas que murieron bajo el régimen de la misión. La campana estaba directamente encima de ellos, durante siglos. Vázquez se levantó y caminó hacia donde estaba el hoyo que Magdalena había llenado. «Hay una teoría», dijo sin volverse hacia ella, «de que ciertos lugares retienen memoria, de que la tierra misma puede absorber el sufrimiento, las injusticias, de que cuando excavas ese sufrimiento, a veces despierta, a veces grita». «¿Es eso lo que sucedió en la iglesia?», preguntó Magdalena. «¿Los muertos que gritaban?». «Quizás», dijo Vázquez, «o quizás solo fue un fenómeno de resonancia acústica. Quizás la vibración de la tierra, combinada con la arquitectura de la iglesia, creó las condiciones para un sonido que no tenía explicación normal». «La ciencia no explica todo», se volvió hacia Magdalena. «He venido a pedirte permiso para excavar aquí, bajo tu casa. Queremos saber si hay huesos. Queremos saber si el abuelo no solo enterró la campana, sino también lo que la campana representaba». Magdalena pensó en esto. «¿Qué pasará con los huesos si los encuentran? Serán estudiados, serán honrados. Se les dará un entierro apropiado en la capital». «¿Y si prefiero que los dejes aquí?», preguntó Magdalena. Vázquez la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Si hay huesos aquí, bajo mi tierra, durante cientos de años, entonces esto es un cementerio. Mi patio es un cementerio. Quizás es mejor dejarlo así. Dejar que sigan durmiendo, que el silencio continúe». Vázquez se quedó callado por un largo tiempo. «¿No quieres que se sepa la verdad?». «La verdad», respondió Magdalena, «es que hace más de 100 años mis ancestros descubrieron una injusticia, una campana que marcaba el sufrimiento, y en lugar de exponer esa injusticia la enterraron. Hicieron una elección, una mala elección probablemente, pero fue su elección. Se levantó. Ahora me pregunto si debería hacer la misma elección, si debería mantener estos muertos aquí, en el silencio, donde no pueden ser usados por políticos o historiadores o personas que buscan gloria a través de la verdad de otros». Vázquez guardó silencio. «Esto es difícil», dijo finalmente. «Alguien merece saber qué sucedió aquí. Alguien merece que se cuente la verdad». «Alguien», respondió Magdalena. «Será yo. Seré yo quien lo sepa, y quizás eso sea suficiente». Vázquez se fue sin excavar. Fue un acto que costaría su carrera. Sus superiores nunca comprenderían por qué había renunciado a una oportunidad de descubrimiento arqueológico tan importante. Pero él entendía. Había aprendido de la campana que algunos silencios son más valiosos que algunos sonidos. Pasaron años. El maguey que Magdalena plantó creció fuerte en su patio. Creció donde la campana había estado enterrada, creció donde, según Vázquez, probablemente había huesos bajo la tierra. Creció en silencio, sin saber
sin necesitar saber la historia que contenía. Magdalena envejeció, sus manos se volvieron más nudosas, su vista se nubló, pero su mente permaneció clara. Cada noche, antes de dormir, hacía lo que había hecho cada noche desde que la campana fue llevada. Escuchaba el silencio. No era un silencio vacío, era un silencio lleno. Un silencio que contenía historias, contrabandistas, campanas enterradas, injusticias que no tenían nombre, muertos que preferían dormir. En 1987, 25 años después de que la campana fuera descubierta, Magdalena murió en su cama. Tenía 78 años. Era una muerte tranquila, sin drama, sin ruido. Fue enterrada en el cementerio de San Emigdio, en una tumba simple, junto a otros cuerpos de personas cuyas historias también estaban enterradas, cuya verdad también estaba durmiendo bajo tierra. Después de su muerte, la casa fue heredada por un sobrino que no sabía nada de la campana, ni de los huesos, ni del silencio que Magdalena había guardado. Vendió la propiedad a una familia joven que vino de la ciudad en busca de una vida más simple. Esa familia plantó más árboles en el patio, construyeron un jardín, criaron hijos, vivieron sus vidas normales en tierra que contenía historias que nunca sabrían. Y bajo tierra, en el silencio oscuro, los huesos descansaban. La campana estaba lejos, en un museo en la capital, donde científicos la estudiaban, donde políticos la usaban en discursos sobre la identidad mexicana y la resistencia contra la invasión. Pero sus ecos permanecían bajo tierra, en los huesos, en el suelo, en el silencio que Magdalena había preservado. Porque esa era la verdad que Magdalena había comprendido en su vida. El silencio no es la ausencia de verdad, es, a veces, la más alta forma de honor que se puede dar a los muertos. El silencio que Magdalena guardó durante 25 años no fue un silencio de cobardía o ignorancia, fue un silencio de compasión, un silencio que decía, estos muertos ya sufrieron bastante. No será en nombre de su sufrimiento que yo buscaré gloria, no será en nombre de su injusticia que yo me haré importante. Simplemente descansarán, simplemente dormirán, y el mundo seguirá adelante sin conocer su nombre, así como los pueblos pequeños siempre siguen adelante, con sus secretos, sus silencias, sus campanas enterradas, sus verdades que nunca completamente se revelan, pero que permanecen vivas bajo tierra, como maguey, como raíces, como la persistencia silenciosa de la memoria.